Ok, buenas noches, mi nombre es Joseph Oporta, soy de la Universidad Nacional de Ingeniería, cursando actualmente el tercer año de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio correspondiente a la materia de dinámica de la unidad cinemática de un cuerpo rígido. El día de hoy me correspondió realizar el siguiente ejercicio y su enunciado dice así. En la figura se muestra el mecanismo elevador del cristal de la ventanilla de un automóvil. Aquí la manija hace girar la pequeña rueda dentada en C, que a su vez hace girar el engranaje S, con lo cual gira la palanca fija AB que eleva el bastidor D, donde descansa el cristal. El cristal se desliza libremente en el bastidor. Si se gira la manija a 0.5 radianes sobre segundo, determine la rapidez de los puntos A y E y la rapidez VW del cristal en el instante cuando el ángulo corresponda a 30 grados. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la velocidad angular en C, y con la velocidad angular en C podemos calcular la velocidad en el punto A y de esta forma calcular la velocidad solicitada. Entonces, como se muestra en la representación, estamos aquí en pantalla, se observa lo siguiente. La velocidad tangencial en el punto B es igual a la velocidad tangencial en el punto C porque sus elementos están en contacto. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad tangencial en el punto B va a ser igual a la velocidad tangencial en el punto C. Entonces establecemos lo siguiente. Entonces, descomponiendo, podemos decir de que, entonces, podemos decir que al final la velocidad angular en el punto B lo vamos a multiplicar por el radio de su elemento en el punto B, va a ser igual a la velocidad angular en el punto C por el radio de su elemento. Porque la dicha velocidad angular podemos calcular la velocidad A, que es la misma que la velocidad E. Podemos observar que las medidas están en milímetros. El radio C está multiplicando la velocidad angular en C, porque la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio. Entonces el radio C pasa a dividir. Radio C. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Velocidad angular lo multiplicamos por el radio de su elemento en B y lo dividimos por el radio del elemento en el punto C. En el punto C. Esto va a ser igual a la velocidad angular en el punto C. Sustituyendo esos datos, que ya lo encontramos ahí en el ejercicio, tenemos lo siguiente. Dice que la velocidad angular en el punto B es igual a 0.5 radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Lo multiplicamos por 20 milímetros y lo dividimos sobre 50 milímetros, que corresponde al radio del elemento C. Entonces, la velocidad angular en el punto C va a ser igual a 0.2 radianes sobre segundo. Con este valor obtenido, seguimos desarrollando y ahora vamos a calcular la velocidad en el punto A.
calculamos velocidad en el punto A. Aquí estamos con velocidad tangencial. Entiéndase que la velocidad tangencial es la velocidad lineal de un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria circular. Entonces, yendo al siguiente paso, la velocidad tangencial en el punto A va a ser igual a la velocidad angular en el punto C por su radio. Por su radio. Por su radio. Entonces, el radio es la distancia en esta representación va a ser equivalente a 200 milímetros, como podemos observar en imagen. Siempre lo ponemos en pantalla. Tenemos siempre la imagen. Entonces corresponde a esta línea. Eso lo vamos a eliminar. Entonces tenemos que la velocidad ahí va a ser igual a V. Entonces, tenemos que 0.2 radianes sobre segundo. Lo multiplicamos por 200 milímetros. Tenemos que la velocidad tangencial en el punto A va a ser igual a 40 milímetros sobre segundo. Ya encontramos otro dato. Como dijimos anteriormente, la velocidad A va a ser igual a la velocidad en el punto E, ya que las dos están sujetas al mismo elemento. Ya obteniendo estas respuestas podemos calcular la velocidad W. En este diagrama de acá podemos observar que el ángulo de 30 también se repite en la siguiente descomposición, que en este punto que tenemos acá. Podemos ver que el ángulo de 30 grados es adyacente al vector con respecto al punto, con respecto a la velocidad tangencial en el punto A y con respecto a la velocidad tangencial en el punto W. Por tanto, si descomponemos los resultados usando componentes rectangulares, empleando cosenos, porque está adyacente, nos dará la siguiente resolución. Entonces tenemos que la velocidad tangencial en el punto W va a ser igual a la velocidad tangencial en el punto A por el coseno de 30 grados. Entonces tenemos la velocidad, entonces tenemos que 40 milímetros sobre segundo vamos a multiplicar por el coseno de 30. Como resultado, tenemos que la velocidad tangencial en el punto W va a ser igual a 34.64. 34.64 milímetros sobre segundo. Esta es nuestra respuesta final y de esta forma concluye este ejercicio encontrando la velocidad determinada de lo que se nos solicitó en el enunciado.
y de esta forma se da por terminado este ejercicio. Muy buenas noches.